Buenos días, compañeros y compañeras del seminario Psicología Evolutiva de la Adultez y la Vejez. Para nosotros es un gran gusto tener aquí a la maestra Diana Quirós, que además les quiero decir que es egresada de esta Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Educación de Adultos. Un tema clave a considerar cuando queremos profundizar en cuál es la realidad de las personas jóvenes y adultas es conocer también sus derechos. La maestra Diana Roldán tiene amplia experiencia en proyectos de intervención socioeducativa en comunidades y ha trabajado mucho con organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México. Ella estuvo trabajando con todo lo que eran los derechos humanos de las personas adultas mayores en Iztapalapa. Y a partir de ahí, pues estuvo indagando mucho más y profundizando toda la trayectoria y cómo fue que se fueron gestando estas políticas de derechos humanos en nuestro país. Además, actualmente es la responsable del proyecto Pata de Perro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene por objetivo acercar a los estudiantes en particular a lo que son muchas realidades culturales de nuestra ciudad en particular. ¿Sí? Y tiene como parte de esto también la formación de guías para estos muchachos mediante talleres, para que ellos realicen este tipo de acciones también en comunidades de la Ciudad de México. Le dejo la palabra a Diana. Gracias, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema de la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores y vamos a comenzar por diferentes contextos. Vamos a comenzar por el internacional, vamos a acercarnos al regional, que es América Latina y el Caribe, y vamos a revisar la situación de México. Vamos a ver cómo a partir del contexto internacional se van analizando los elementos o las situaciones que inciden mayormente en el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas adultos mayores. Y bueno, ahora sí que vamos a comenzar por el inicio, que es en 1982 con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Bueno, pues les cuento, hubo una asamblea general en relación a que se dan cuenta que la población adulta mayor va creciendo y que esto va a traer una serie de retos e implicaciones a nivel económico, político, social, cultural. Entonces, tras esta proyección que se ve que hace la ONU, miren, les dice, de 1975 a 2020, la población adulta mayor presentaría un incremento del 102%. Entonces, a raíz de esas proyecciones y de lo que se veía, ya con esta población de cómo se ir moviendo, comenzaron con algunas acciones y la primera fue en el 82 con la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Producto de esta asamblea, desarrollan el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Vamos a ver de qué va y cuáles son los primeros acercamientos que se tiene con respecto al ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Incluso cabe destacar que para 1982 no aparece la palabra derechos humanos. Dice, hay que trabajar sobre los derechos y necesidades de las personas adultas mayores, pero no lo hace manifiesto, no dicen derechos humanos de personas adultas mayores. Bien, entonces aquí tenemos algunos objetivos, que es promover la comprensión nacional e internacional de las consecuencias económicas, políticas, sociales. Sí, es acercar este tema a todos los países para que empiecen a pensar qué tipo de programas, planes y proyectos pueden desarrollar para esta población. Tenemos promover el entendimiento de las cuestiones humanitarias. Ahí va. Pongan atención, cuestiones humanitarias como son la salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad del ingreso, empleo y educación. Ahí es donde les comentaba yo, cuestiones humanitarias, no hablan del derecho humano de las personas adultas como tal. Lo dan a entender y se acercan, pero no dicen los derechos humanos de las personas adultas mayores. Bien. También hablan de promover políticas y programas destinados a garantizar
la seguridad social. En el ámbito educativo es alentar la enseñanza, capacitación e investigación en el tema del envejecimiento de la población, así como el fomento intercambio internacional del conocimiento. Esos son los temas que ellos creen convenientes en este primer acercamiento. Aquí no hablan de la educación del adulto mayor a lo largo de toda la vida. Tenemos después el cuarto examen y evaluación del plan de acción del 97. Vámonos al de Madrid, que es en el 2002. Posteriormente hacen una segunda asamblea mundial en Madrid. Producto de esta segunda asamblea mundial es el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Vean cuántos años pasaron para que se volvieran a organizar estas comisiones y pudieran revisar lo que ya se había trabajado en un primer momento. Entonces, en esta segunda conferencia, en este segundo plan de acción de la segunda conferencia, se aborda lo siguiente: revisan los resultados y elaboran un renovado plan de acción. ¿Por qué? Porque del 90 y tantos al 2002, pues muchas cosas han pasado, muchos cambios sociales, políticos y tecnológicos han avanzado. Entonces tienen que hacer como un revisar qué se trabajó y qué nuevos temas han surgido con respecto a los derechos o la situación de derechos que tienen las personas adultas mayores, ¿no? Ahí lo trabajan igual. Lo que tiene de relevante este plan de acción de 2002 es que aquí ya se mencionan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ya no hablan sobre un derecho más de ellos o acciones humanitarias, ya dicen derechos humanos de personas adultas mayores. También buscan garantizar que las personas adultas mayores que envejezcan con seguridad y dignidad, que tomen un papel activo en las sociedades, que no solamente sean que sean actores, que tomen un papel activo, que se unan, que puedan participar, que puedan promover y que juntos puedan apoyar en el desarrollo de políticas públicas y programas para el desarrollo de proyectos o programas que les incumben y que los afectan directamente. Bueno, aquí está el producto de la Asamblea, es el Plan de Acción Internacional de Madrid del año 2002, abordado desde 3 áreas problemáticas como son las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable. Aquí, si se dan cuenta, tenemos 3 áreas problemáticas y de pronto el análisis de cada una se va vinculando. El área 1 se vincula con la 2 y el área 2 con la 3, pero van acercándose a los principales problemas de las personas adultas mayores. En el área 1 problemática se trata de reconocer la contribución social de las personas adultas mayores. En algunos lugares, algunas comunidades, ciudades o países, se reconoce el aporte de la persona adulta mayor. No obstante, en otras no. Y esto es producto también de los medios de comunicación y de la manera de ver a la vejez, ¿no? Entonces también tienen aquí el abordaje del empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo. Cómo esta fuerza laboral de las personas adultas mayores ha sido hecha a un lado, principalmente porque no cuenta con todas las características físicas, ¿no?, que les da la juventud o la adultez sin llegar a esta etapa de la persona adulta mayor. La erradicación de la pobreza y la seguridad de los ingresos, protección social, seguridad social y prevención de la pobreza. En fomento de la salud y bienestar de la vejez, pues como todos ustedes lo han leído y todos lo saben, pues las personas adultas mayores pierden capacidades físicas, ¿no? Y también son procesos de salud y enfermedad. Entonces tratan de ver de qué manera se puede resolver esta situación a través de algunas estrategias, como es el acceso universal y equitativo a los servicios de atención a la salud, la capacitación de los proveedores de servicios de salud y los profesionales de la salud y las personas de edad con discapacidad, ¿no? Trabajar en estos rangos. La tercera área problemática es la creación de un entorno propicio y favorable, que habla aquí precisamente de las condiciones de vivienda y de vida, la asistencia y apoyo a personas que prestan asistencia y, trabajar sobre las imágenes del envejecimiento, porque la población requiere dar otra vez una segunda mirada y ver las capacidades, las cualidades, las características y el valor de las personas adultas mayores. Y nos vamos al seguimiento al 2011, al plan de acción de 2012. Aquí, ¿qué ocurre? Que se hace una conferencia
y que se genere un plan, pero que este plan requiere un seguimiento. Entonces, las mismas comisiones de las Naciones Unidas le dan seguimiento año con año, en donde aquí las más significativas son la 2009, 2010 y 2011. ¿Por qué? Porque ponen de manifiesto los derechos humanos de las personas adultas mayores. No lo manejan como tema humanitario o una necesidad más de la persona, sino lo ponen de manifiesto como un derecho universal, indivisible y bueno, que no es transferible. Marcan un hito en la promoción y defensa de los derechos humanos al enfocarse en sus principales problemáticas, pero también se revisan instrumentos internacionales donde ponen de manifiesto el trabajo o el tipo de legislación o modificación a la legislación que se tiene que hacer con las personas adultas mayores. Bueno, aquí tenemos un recuadro en donde hay algunos trabajos ya de la OIT, por ejemplo, en donde se habla específicamente en el rubro de empleo, en donde las personas, donde otorgan el derecho a las personas adultas mayores a trabajar, a desempeñarse y a no ser discriminadas en este ámbito. También hablan sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es muy interesante porque nos habla de la mujer, pero la mujer como persona adulta mayor, pero también la mujer como trabajadora y la mujer como receptora de diferentes formas de discriminación. Entonces aquí hay algunas convenciones, tratados y algunas modificaciones a las legislaciones que se hacen en defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores en específico, situación que no se había visto años atrás. En este seguimiento 2011 es donde se aterrizan, aquí es donde decimos, bueno, las principales problemáticas en el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores recaen en la violencia y malos tratos, la explotación económica, la salud, la seguridad y protección social, el empleo, la participación y el acceso a la justicia y la discriminación. Aquí es donde se van delineando a partir de 2011 las problemáticas que aquejan a esta población y de donde a partir de esto se empiezan a desarrollar diferentes instrumentos y diferentes acciones, tanto desde la pedagogía como desde la política pública y otras disciplinas en favor de esta población. Aquí ya tenemos en 2015 el último informe de seguimiento que analiza el Plan de Acción de Madrid del 2002. Esto ya es lo más reciente que tenemos en reportes de trabajo con respecto a las necesidades y las problemáticas en el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Tenemos que el último informe se hace en 2015. Aquí lo que se analiza es que relacionan este informe en 2015 con los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces, dicen, bueno, en el objetivo 1, fin de la pobreza, se ha trabajado con las personas adultas mayores o se ha detectado que las personas adultas mayores aún siguen en condición de pobreza. Una pobreza que se debe a diferentes causas. Por ejemplo, la seguridad social. La seguridad social donde hablamos de dos tipos, la contributiva y la no contributiva. La contributiva es la gente que cotiza ante una instancia, ¿no? Por ejemplo, aquí en México ante el IMSS, y la gente que tiene una pensión no contributiva que es a través de programas, por ejemplo ahora, programas de pensión universal, en donde dicen, bueno, hemos analizado que en los países desarrollados se encuentran personas adultas mayores que gozan con el derecho a una pensión contributiva y una no contributiva, pero que aún falta mucho por hacer en los países que se encuentran en vía de desarrollo. Y así, por ejemplo, en todos esos objetivos, lo que siempre se resalta es que en los países desarrollados hay programas y políticas que cubren estos temas. No obstante, en los países en vías de desarrollo están trabajando en esto. Y ya hay avances, ¿no?, en políticas y programas. Aquí está fin de la pobreza, bienestar y salud, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles e inclusivas y acción por el clima, ¿no? Que se nos afecta, bueno, que todo nos afecta a todos y específicamente a la población adulta mayor, porque pues los cambios físicos que tienen pues los exponen.
Y bueno, vamos a ver un último informe que es de la experta de Naciones Unidas en 2016, en donde, bueno, ella cómo trabaja estos informes, manda una serie de cuestionarios a los países miembros de las Naciones Unidas. A México también le toca contestar ese cuestionario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Les pregunta sobre básicamente estos temas, que es el marco jurídico institucional y de políticas. Bien, aquí va. Se observó que gran cantidad de países adoptaron políticas institucionales y leyes que velaban por el derecho a la no discriminación, a la salud y a la participación en la formulación de leyes. En cuidados se encontraron buenas prácticas con respecto a los cuidados de las personas adultas mayores. Aquí estamos hablando de 2016 y que a partir del 2002 en diferentes países se empezaron a implementar leyes de protección a derechos humanos de personas adultas mayores y a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso el resultado para 2016 ocurre que hay buenas prácticas, que hay avance y que se puede reflejar esto en diferentes temas. Tenemos también la protección social, como hace mención a la protección social contributiva, no contributiva, y cómo estas personas adultas mayores gozan de mayores beneficios, ¿no? Por lo menos, cuando hablamos de beneficios, que por lo menos existen leyes. Digo, ahora que se apliquen o no, pues la gente, la sociedad civil siempre va empujando esto. Está el derecho al trabajo. Aquí habla de donde se debe revisar el marco jurídico y donde se debe de incentivar a los empleadores para que contraten más personas adultas mayores, independientemente de si tienen alguna discapacidad o no. Tenemos también el derecho a la igualdad y no discriminación. Se analizó la legislación internacional y al respecto se sugirió que la población adulta mayor tenía que tener como una ley específica, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro artículo primero constitucional, lo que es lo de las garantías, de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos y de población vulnerable, hablamos de esta inclusión, de que hablamos de todos, de adultos mayores, de mujeres, de niños, de personas con discapacidad. Violencia y maltrato, dice aquí, y es muy significativa esta señal de alerta, en donde las personas adultas mayores sufren maltrato, y principalmente este maltrato viene de su círculo familiar, el directo. Entonces, aquí propone una serie de elaboración de protocolos que permitan identificar la situación de maltrato en la persona adulta mayor, porque suele suceder en muchos lugares que la persona adulta mayor, aunque sufre maltrato, no lo denuncia, porque su maltratador es alguien de su círculo directo familiar. Y bueno, tenemos la participación, donde sí es importante impulsar y empujar programas y proyectos en diferentes ámbitos para las personas adultas mayores, pero también es importante incluirlos en el desarrollo de estas políticas y programas. Entonces, es importante también desarrollar estos proyectos que incluyan a las personas adultas mayores, ¿no? Empujar a que los adultos mayores sean partícipes de estas políticas y programas que les incumben y que directamente los afectan. Nivel de vida adecuado, tenemos el acceso a la justicia. ¿Qué ocurre con la justicia? Que las personas que se encargan de proporcionar estos servicios no están capacitadas, no cuentan con gente especializada que pueda apoyar a las personas adultas mayores que hablan otra lengua, que tienen otro idioma, que tienen alguna discapacidad. Tenemos en educación y capacitación. Aquí ya se habla directamente de programas de educación permanente para las personas adultas mayores, no solamente para encontrar trabajo, sino para formarse en los diferentes ámbitos de su vida, pero también incluye la capacitación que todas las personas que trabajan con personas adultas mayores debemos de tener, ¿no? En este sentido, la sensibilización, el conocer y acercarse al sujeto con el que estamos trabajando. La accesibilidad, bueno, no solamente es infraestructura, sino accesibilidad en muchos sentidos, donde se les incluyen diferentes grupos que los integren y no que los excluyan. Y bueno, tenemos la parte de concienciación y investigación, donde se habla de un trabajo que se debe de desarrollar con personas adultas mayores, pero no solamente con ellas, sino con la población en general, independientemente de si le prestas un servicio o no,
que todos sepamos cuáles son las etapas de la vida, cuáles son los cambios y que todos tengamos esa sensibilidad ante este grupo poblacional y cualquier grupo de la población, dadas las diferentes características en la etapa que están atravesando, ¿no? Y bueno, hasta ahí tenemos en esta primera parte el contexto internacional, cómo atravesamos desde la primera conferencia y el primer plan de Viena hasta el plan de Madrid y los seguimientos que se van desarrollando y cómo la palabra derechos humanos se va incluyendo en la agenda internacional y cómo esto va impulsando y empujando a los países y gobiernos a que mencionen, primero a que reconozcan los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad y que posteriormente se enfoquen en los derechos humanos de las personas adultas mayores. Esas son las grandes acciones que impulsan a que a nivel regional se empiece a trabajar sobre este grupo poblacional y sus diferentes necesidades. Entonces vamos a ir al contexto regional en América Latina y el Caribe. Bueno, ¿aquí qué ocurre? Que nos encontramos con las Naciones Unidas y las diferentes instancias u órganos de gobierno de Naciones Unidas. Una de ellas es la ECOSOC. Este ECOSOC, aquí lo dice, que es el Consejo Económico y Social, es una de las grandes instancias, así como la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras. Este ECOSOC mandata a la CEPAL. ECOSOC tiene la función de integrar las comisiones mundiales de trabajo en diferentes ámbitos. En este caso, para América Latina, la comisión que tenemos es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Y bueno, esta comisión económica también se encarga o se le encomienda dar seguimiento al Plan de Acción Internacional de Madrid, al de 2002. Entonces, lo que hacen es que a través de las comisiones, este plan no solamente se queda como en lo general, sino lo bajan a diferentes países, y en este caso el que nos incumbe es el de la América Latina, y entonces aquí les dicen que tienen que hacer algo, y ellos dicen, bueno, vamos a trabajar este plan de Madrid en América Latina a través de una serie de conferencias. Vamos a integrar a todos los países que son miembros de la CEPAL y vamos a ver cómo está su situación, qué tienen ellos, si tienen algún avance y cómo podemos seguir incidiendo en la agenda de derechos humanos de personas adultas mayores. Entonces, ¿qué hizo la CEPAL? Organizó en 2003 la primera conferencia con la finalidad de desarrollar una estrategia regional para dar seguimiento al plan de acción. Y bueno, ya teníamos los ejes. Acuérdense que ya nos habían dado a partir de 2002 los ejes de análisis de la situación de personas adultas mayores y que incidía en el ejercicio de sus derechos. Bueno, ahí tenemos la seguridad económica y protección social, el trabajo, salud y bienestar de las personas adultas mayores, entornos urbanos favorables y entornos sociales. Ellos lo trabajan como entorno social, la discriminación, la violencia y la imagen del envejecimiento. Y por último tienen a la educación. Eso es lo que se va trabajando, se van identificando. Ellos dicen, bueno, a partir de un contexto internacional, ellos identificaron esto y nosotros podemos identificarlo pues de la misma manera, nada más que le ponen diferentes parámetros, pero van identificando esta situación que es mundial, la bajamos a lo regional y decimos, sí, nosotros coincidimos con que encontramos que estos son los ejes de trabajo para favorecer los derechos humanos de las personas adultas mayores. Tenemos la segunda conferencia regional, que es en 2007. Básicamente lo que se hace es reconocer lo que ya se ha venido trabajando. Decir, bueno, ¿qué hicimos en estos temas? ¿Cómo los pudimos desarrollar y cómo pudimos trabajarlos? ¿Y a qué nos vamos a comprometer? Hablan de promover y proteger derechos humanos, poner atención a los fenómenos de migración que actualmente hemos vivido como muy directamente. Ahí ponen atención efectivamente en que muchos países de América Latina el fenómeno de la migración es una realidad. Ahí hablan de la perspectiva de género, lo incluyen directamente. Dicen, en América Latina pasa algo con la situación de género en donde la incidencia
es mayor en mujeres que hombres. No estamos negando que los hombres no sufren como esa visión de género o exclusión. Entonces, aquí incluyen, pero sí la incidencia es mayor en mujeres y la integran. Hablan sobre realizar más estudios e investigaciones en este tema. Hablan también de algo muy interesante, que es brindar cuidados paliativos a las personas en edad en fase terminal. Aquí incluyen como estos temas de qué es lo que vamos a hacer con los cuidados paliativos con las personas adultas mayores. Lo incluyen como no lo habían incluido en las grandes conferencias mundiales. Aquí hablan de la educación continua y permanente a lo largo de toda la vida, y promueven el trabajo digno, pero a partir de trabajos y legislaciones y modificaciones que ha hecho la OIT en defensa del trabajo. ¿Aquí qué ocurre? Aquí ocurre algo muy interesante. Aquí, en esta conferencia realizada en 2012 en San José de Costa Rica, aquí se promueve una Carta de San José, en donde los países que son parte de la CEPAL se comprometen a diferentes cosas. Aquí hablan de cosas bien específicas. Dicen, ya detectamos que ocurre esta situación. Ahora nosotros nos comprometemos a trabajarla en estos aspectos. Por ejemplo, en protección social, ¿a qué se comprometen? Se comprometen a mejorar los sistemas nacionales a través del impulso a la seguridad social y universal y garantizar las pensiones contributivas. Aquí ya están los compromisos, algo muy importante, porque los primeros acercamientos que teníamos en estas conferencias regionales era como la identificación. Identificamos qué ocurre, que el derecho al trabajo no es un derecho que se goce en un ejercicio pleno de derechos humanos. Y aquí ya nos acercamos a los compromisos de cada uno de los países de la CEPAL, donde México también hace este compromiso. Ahora, y cuando nos acerquemos al contexto nacional, ya veremos qué tanto lo estamos cumpliendo o no. Tenemos también el derecho a la salud, que es favorecer la universalización de este derecho, diseñar políticas de atención integral y, bueno, una serie de compromisos que adquieren todos los países de la CEPAL. Sobre los servicios sociales, sus compromisos, el trabajo, y bueno, cuando también abordan el tema del maltrato y el abuso, se obligan a erradicarlo a través de políticas, sanciones y procedimientos, establecer mecanismos de prevención y supervisión, así como el fortalecimiento de mecanismos judiciales. Entonces ahí van acercándose ya con acciones concretas para estas grandes problemáticas. Tenemos también sobre entorno y vivienda algunas acciones. El derecho a la educación, bien, este es el derecho que nos compete, que se aspira a garantizarlo desde la perspectiva del aprendizaje permanente, mediante la promoción de políticas contra el analfabetismo. Hablan de facilitar el acceso a actividades deportivas, recreativas y culturales, situación que no se había trabajado desde las grandes conferencias mundiales. Aquí hablan del ocio y tiempo libre de las personas adultas mayores. Y también lo trabajan como un derecho. Promover la incorporación del tema de la vejez y el envejecimiento a todos los niveles de estudio y garantizar el acceso a nuevas tecnologías de la información. Incluso hablan sobre trabajar o que los estudiantes desde las primeras etapas de formación en básica conozcan estos temas y se sensibilicen. ¿Para qué? Para que cuando ellos estén en ese lugar o lleguen a esa etapa de la vida, bueno, puedan poner en práctica eso que han aprendido, ¿no? A través de la sensibilización y empatía con estos grupos poblacionales. Y bueno, tenemos aquí el derecho a la no discriminación. Aquí esto es bien importante, porque hicieron un especial énfasis en la discriminación por género y plantearon prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la sexual, ¿no? Promover el valor de las personas de edad en el desarrollo de las sociedades y asegurar la participación y la cooperación. Aquí encontramos que uno de los principales derechos es el derecho a la igualdad y no discriminación, y este derecho es reconocido como un derecho llave. ¿Por qué? Porque se dice que si se conoce o se aborda y se trabaja sobre este derecho, esta es la llave para el ejercicio de los otros derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la salud. En la cuarta conferencia regional se trabaja específicamente, se hace igual otro examen y evaluación sobre los compromisos que se han adquirido.
y se analiza que diferentes estados, miembros de la CEPAL, han trabajado ya específicamente sobre políticas públicas con respecto a la población adulta mayor. Se analiza que ya hay leyes en muchos países donde son leyes específicas de derechos de las personas adultas mayores. También se analiza que muchos países de la CEPAL ya tienen implementada la salud universal como un derecho para todos. También tienen leyes de pensión no contributiva para personas adultas mayores y se analiza con especial énfasis la seguridad contributiva, es decir, todos los sistemas de seguridad social que se les otorgan a las personas adultas mayores a través de sus contribuciones, donde se les solicita también que pongan atención con respecto a las pensiones y que sean realistas, porque las personas adultas mayores en algún momento que ya tienen un gran historial de trabajo, cuando realizan sus trámites para la pensión, estas son insuficientes para el costo de la vida. Entonces aquí hay grandes avances ya, o sea, miramos grandes avances porque ya hay en políticas públicas y programas y leyes estos grandes avances que permiten la defensa y el ejercicio de los derechos humanos de esta población. Ahora sí, vamos sobre el último tema que nos va a permitir mirar cómo estas conferencias mundiales y estos trabajos regionales incidieron en las políticas públicas en México y nos permitieron avanzar hasta leyes que protegen los derechos humanos de las personas adultas mayores. Entonces, la situación en México. Primero, los derechos humanos se han ido, no nos los han regalado, no se ha sentado alguien a decir, creo que necesitamos derechos humanos, sino que la sociedad civil ha impulsado estos derechos humanos, ¿no? Sociedad civil, instituciones, universidades, diferentes instituciones públicas, estas conferencias mundiales, todos estos actores han impulsado los derechos humanos y en México los encontramos primero encontramos su defensa en la Constitución de Apatzingán de 1814, después en la del 57 y después en la del 17. Y esta Constitución del 17, que es una de las más de avanzada para 1917, porque protege muchos derechos humanos, que aún no se les menciona como derechos humanos, en los últimos tiempos, para 2011, se le transforma el capítulo 1 y su artículo primero, ya no habla de las garantías individuales, sino habla de los derechos humanos. Entonces, aquí hay un gran progreso con respecto a las personas que viven en México, ¿no? A las que son las ciudades mexicanas, pero también protege a la gente que va de tránsito en nuestra nación. Entonces, aquí es importante mencionar que es de los derechos humanos y sus garantías, que es en 2011, y que ocurre ese gran avance. ¿Por qué? Porque protege a las personas poniendo de manifiesto el derecho pro persona. ¿Qué quiere decir el derecho pro persona? Quiere decir que si la persona no encuentra alguna garantía jurídica dentro de nuestra Carta Magna, puede acudir a otras instancias internacionales a pedir que se le reconozcan sus derechos humanos. Esto lo hemos visto ya, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo contra el Estado mexicano por alguna situación de violación a derechos humanos. Y eso lo hemos visto mucho actualmente, ¿no? Por ejemplo, con los desaparecidos de Ayotzinapa, cuando en 2011 el campo algodonero de las mujeres desaparecidas en el norte del país, y en otros muchos casos en donde al no encontrar justicia, las personas de nacionalidad mexicana recurren a cortes interamericanas. Precisamente pues es el gran valor del cambio de derechos humanos y sus garantías, en donde si no encontramos justicia en nuestro país podemos acudir a instancias internacionales a solicitarla. Entonces este es un parteaguas muy importante que ocurre en 2011, que nos permite pedir justicia en instancias internacionales de derechos humanos. Aquí vamos a ver brevemente algunos instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, después el PIDESC en el 81,
¿no? Después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 81. Pero ¿qué pasa cuando inscribimos o suscribimos ese pacto? Bueno, pues hay un pacto, pero no hay un protocolo. Y con el paso del tiempo, si ustedes miran ya para 2002 y 2007, ya se emiten los protocolos de actuación. Digo, está bien que pactemos y que digamos qué vamos a hacer, pero otra cosa es el protocolo, el cómo vamos a abordar estos casos y cómo vamos a permitir que el ejercicio de los derechos humanos sea una realidad. Bien, aquí tenemos estos pactos, protocolos, tenemos instrumentos regionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es lo regional. Y bueno, aquí también hablamos, entre todo esto que impulsa los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil. Específicamente en México hay una etapa entre los 70s y 80s donde las poblaciones que se encuentran ubicadas alrededor de la Ciudad de México y que están asentadas de manera irregular, requieren de los derechos tienen necesidades y son derechos humanos básicos, por ejemplo el derecho al agua, el derecho a una vivienda libre de violencia, una vivienda digna. Entonces empiezan todos estos movimientos sociales, uno de los más importantes, el CONAMU, a trabajar, a exigir, a impulsar, a hacer protestas, a hacerse visibles y presentes para tener sus derechos humanos de vivienda hechos una realidad. Y entonces por eso también encontramos que muchas colonias que antes eran como el llamado cinturón de miseria de la Ciudad de México, encuentran en estos movimientos y en esta conglomeración de organizaciones que pueden tener acceso a esas condiciones. Entonces ese es un movimiento muy importante y no solamente son las de vivienda, sino también ahí se trabaja el derecho de las personas gays, de las personas homosexuales, las personas y bueno, todas estas poblaciones que nos encontramos actualmente, ¿no? Y ahí vamos salvando. Y bueno, también tenemos algo importante para 2002, que también ocurre en México, que también es un factor que incide en la lucha por los derechos humanos en México, que es la instalación de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Un gran aporte de esta oficina del Alto Comisionado es el diagnóstico que se hace en derechos humanos en 2003, donde es el primer diagnóstico que hace un organismo internacional para México y nos dice cuál es nuestra situación en derechos humanos. Bueno, antes de abordar este diagnóstico de derechos humanos, sí es importante ver el grado de avance que ha tenido nuestro país con respecto a la legislación en este grupo poblacional. Aquí tenemos 2002, la Ley de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Tenemos también la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 2003. Tenemos también el Programa de Seguro Popular en el año 2004, que ahora ya es universal. Pensión de adultos mayores no contributivos a través del programa de pensiones, que primero empieza como un programa y posteriormente se vuelve una ley. Y bueno, tenemos el trabajo. En el trabajo aún queda mucho por hacer, solamente hay programas. Sabemos que el derecho al trabajo es un derecho humano, pero no obstante aún no contamos con este gran avance. Solamente contamos con programas y con proyectos que se trabajan en diferentes estados para brindar trabajo a personas adultas mayores, pero por lo regular los trabajos que ofrecen son como de apoyos a las cajeras, cerillos, a veces son cajeros, pero no encontramos aún un espacio para las personas adultas mayores que les pueda permitir o que les pueda brindar una mayor seguridad social, económica y una pensión contributiva. Aquí está, el diagnóstico, es el primer diagnóstico que se hace en México sobre derechos humanos y específicamente es sobre personas adultas mayores. Aquí habla de los servicios de salud, donde dice el Estado mexicano no se preparó y no cuenta con la infraestructura necesaria para poder atender esta población. Aquí algo bien interesante, protección social o seguridad social. Aquí, veamos, según cifras del INAPAN, el 25% de las personas adultas mayores cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la vejez, mientras el 75% es vulnerable económicamente.
¿Qué quiere decir eso? Que muchos trabajan, pero que no cuentan con todos los requisitos para solicitar una pensión, o que mucha gente trabaja en el sector informal. Ustedes lo ven día a día, cómo personas adultas mayores trabajan en la informalidad y no cuentan con ninguna cobertura con algún servicio social contributivo, ¿no? Como un seguro del IMSS, alguna pensión, alguna prestación. Entonces, esta es la realidad de las personas adultas mayores en México. Solamente el 25% tienen una pensión. Y de ese 25% la pensión no les alcanza. Entonces, imagínense cómo es la situación y el trabajo y la intervención que ustedes deben de aportar para las personas adultas mayores, dada esta situación. Tenemos en género, aquí las mujeres tienen pues varias desventajas sociales. ¿Por qué? Porque pues interrumpen su vida laboral, profesional, porque muchas mujeres optan por la maternidad, ¿no? Que es un derecho. Y entonces le ponen pausa a su carrera profesional o a su trabajo, y entonces en esa pausita ellas no alcanzan esos tantos años o semanas de cotización y no alcanzan una pensión, o por lo menos la pensión que alcanzan no les va a cubrir las necesidades que van a tener cuando sean personas adultas mayores, ¿no? Dice aquí que no se encuentran con cifras precisas sobre situación de discriminación, pero dice que se presentaron 18,000 denuncias por violación de derechos ante los ministerios públicos en toda la República. Eso nada más es los ministerios públicos, pero si nos ponemos a pensar qué otra violación a algún derecho humano habrán sufrido, pues yo creo que la cifra se incrementa. También aquí trabajan sobre los asilos que no tienen la infraestructura ni el personal capacitado para atender esta población. Hablan sobre el trabajo. Dice que las personas adultas mayores ingresan mensualmente entre 3,000 y 5,000 pesos. Entonces vean ustedes cómo es la situación de pobreza de las personas adultas mayores. Y bueno, la vivienda, la infraestructura, equipamiento y transporte, hablando solamente de la infraestructura de la ciudad, pues no es adecuada para las personas adultas mayores. Hay algunas estaciones del metro que tienen elevador, pero ¿cuántos elevadores están en desuso o no funcionan? ¿Cuántos espacios públicos no cuentan con rampas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde lo mínimo, vamos viendo cómo esa infraestructura, estos accesos a los espacios públicos son coartados para las personas adultas mayores. Bueno, aquí tenemos un diagnóstico más reciente, el de 2010. Tenemos que se encuentran diferentes factores de la situación de derechos humanos de adultos mayores. Miren, nada más vamos a revisarlos así. Vean cómo coinciden estos factores con lo que se estudiaron los planes internacionales y regionales y cómo los volvemos a encontrar aquí en México. Hablamos de pobreza, que hay pobreza, que la educación, ¿no? Cómo la gente, que es muy importante, que nació en 1950, que ahorita tendrá entre 60 y 70 años, al nacer en condiciones de pobreza, se encuentra actualmente alguna o la gran mayoría en situación de pobreza. Cómo la pobreza la han arrastrado todos estos años y cómo siguen todavía en situación de pobreza, ¿no? Tenemos la discriminación, cómo son excluidos. Aquí hablamos de algo muy importante que debemos de fortalecer, que es el capital social, que son los vínculos entre la comunidad y las personas adultas mayores. Tenemos la situación de género, tenemos también que se repite la protección social, que es la seguridad social. Tenemos como el derecho al trabajo aquí en México es poco accesible para las personas adultas mayores. También tenemos como el derecho a la salud también, aunque ya es la salud universal, no toda la gente tiene acceso a esos derechos humanos. Bueno, tenemos la ENADIS, otra encuesta sobre discriminación, y detecta lo mismo que se ha venido detectando desde los grandes foros internacionales y regionales. El derecho al trabajo digno, igualdad y no discriminación, salud, protección social, vivienda y educación. Y bueno, ahí están las estadísticas y hablan de las principales problemáticas que se encuentran las personas adultas mayores. Y bueno, las principales o las que siempre se repiten es el derecho al trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la protección social. Bien, entonces, si se dieron cuenta, venimos repitiendo muchas necesidades o muchos ejes problemáticos que tenemos que trabajar en derechos humanos. Ahí encontramos algunos, ustedes decidirán, como
como educadores, como psicólogos educativos, sobre cuál pueden trabajar, porque hay una gran problemática en este grupo poblacional. Y ahí está la estadística y ahí están los factores que inciden para que los derechos humanos de las personas adultas mayores puedan ser ejercidos o no. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diana, por todo este panorama histórico y también desde lo internacional hasta lo nacional, sobre cómo es que se han ido abordando todo este tema de derechos humanos, antes nomás conocido como necesidades e intereses, ¿no? Vamos a pasar a la plenaria. O sea, a las preguntas. Yo tengo una, por ejemplo, actualmente nosotros ya no vamos a tener derecho a una pensión. Se acabó el 10º transitorio, que era el que teníamos con IMSS o ISSSTE, ¿no? Ahora tenemos un fondo de ahorro, que es una Afore. Sin embargo, por ejemplo, ya no nos va a alcanzar el dinero para la jubilación. Y de hecho el fondo de ahorro no es seguro. ¿Por qué? Porque si la compañía quiebra, ¿qué podemos hacer? O, sin embargo, están ampliando todavía derecho los años para jubilarte. Dio, de hecho, el secretario de Hacienda que van a ampliarlo. Sin embargo, si salimos a los 70, 65 años de jubilación, ¿qué vamos a hacer después nosotros? Bueno, primero, felicidades, me pareció que está muy interesante tu trabajo y bueno, es un comentario, nos hablaste de todo esto que se ha hecho en función de los adultos mayores y creo que se ha avanzado muchísimo, pero también creo que aún falta. No sé y creo que también falta buscar muchísimo más sobre datos actuales, porque nos hablaste sobre el derecho de la salud universal. Y nos mostraste también en México, la situación es caótica, ¿no? Y la situación se pone peor para las personas que jamás cotizaron a un seguro. Entonces yo creo que si buscamos en datos actuales, yo creo que las cifras y los datos no cambiarían mucho por la situación también que mencionas, que el aumento de las personas adultas mayores va, creciendo rapidísimo. Entonces yo creo que como lo mencionaba el compañero, ¿no? ¿Qué va a pasar también con nosotros? Que vamos para allá. O sea, lo vemos tal vez muy lejano, pero creo que es una situación que debemos considerar desde ya si queremos tener una buena calidad de vida cuando lleguemos a esa etapa. Bien, con respecto a estos dos comentarios, pensiones contributivas y no contributivas, pues bueno, yo creo que tenemos que volvernos versátiles, ¿no? No solamente aspirar a trabajar en una institución pública o privada, sino también a partir de nuestros referentes y la riqueza de nuestra formación en esta institución, podemos nosotros intervenir en diferentes aspectos y ámbitos y con diferentes grupos poblacionales, porque como ya lo vimos, grupos poblacionales vulnerables hay muchos, necesidades hay muchas, y siempre hay mucho que hacer y que aportar, que podemos aportar nosotros desde nuestra formación en este sentido. Entonces, bueno, si esto no nos está, el sistema no nos está dando respuesta y no va a cubrir nuestras necesidades con una pensión, nosotros tenemos que idearnos de estrategias para poder tener ingresos adicionales. A nuestra edad, a los 55, con nuestra formación, no termina ahí. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Y si empezamos desde antes generando diagnósticos, programas, propuestas de intervención pedagógica desde nuestros diferentes ámbitos y desde nuestras diferentes especialidades, podemos, mejorar nuestra calidad de vida, ejercer lo que estamos aprendiendo. Y bueno, pues nosotros nos formamos y nos casamos con nuestra formación y lo disfrutamos, y eso es muy importante, que lo que hagamos lo hagamos con el gran gusto y que no digamos, bueno, llegué a los 50 y ya hasta aquí me tengo que parar, porque la realidad no lo permite. Y dos, porque nuestra vida no se acaba a los 50 o 60 o más, depende, ¿no? Entonces, pues siempre hay que incursionar en diferentes ámbitos, no solamente tener como la aspiración a trabajar en una institución pública o privada, sino seguir
siendo creativos con lo que hacemos, en lo que nos formamos y ver en qué espacios vamos a incidir de todo esto que se presenta. Con respecto a la salud, pues sí, efectivamente no contamos con personal capacitado en salud, y también la infraestructura en hospitales no es la más adecuada, y el trato incluso no es el más adecuado para los usuarios, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Pero para esto yo creo que para ir incidiendo en estos espacios, muy importante la prevención, ¿no? Más que ya trabajar directamente con las personas que se encuentran ya con cierta situación de enfermedad, sino prevenir. También nosotros desde nuestro ámbito podemos implementar programas, proyectos y estrategias que nos permitan la prevención, no desde la persona adulta mayor, sino más para atrás o directamente con la persona adulta mayor, porque a veces es situación de formación. Si la gente no conoce, no tiene el conocimiento, a veces es muy común, ¿no?, que incurran ciertas prácticas que no son benéficas para su salud. ¿Alguien más? No sean así, no me dejen. Yo tengo una. Yo quería ver, Diana, si nos pudieras compartir cómo todas estas acciones de política internacional y nacional que se imparten también van como incidiendo en cierta creación de algunas instituciones específicas para atender a las personas adultas mayores y algunos programas. Algo ya nos mencionaste, pero si nos pudieras hacer brevemente un como recuento de actualmente cuáles son esas instituciones que trabajan y algunos programas en particular. Bien, pues tenemos que con respecto a este grupo poblacional, hay bastante trabajo ya en el CONAPRED y el COPRED, y específicamente en el COPRED de la Ciudad de México. ¿Recuerda qué es? Es la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Se han realizado diferentes acciones a nivel Ciudad de México con respecto a este grupo poblacional en materia de trabajo. ¿Qué pasa aquí? Este COPRED puede hacer observaciones no solamente a instancias públicas, sino a privadas, a la empresa privada, en donde si algún trabajador lleva su queja, puede darle atención. La atención aunque solamente vamos al terreno de las recomendaciones, por lo menos ya hay una recomendación, cosa que no había años atrás. Entonces creo que ese es un gran avance con respecto al trabajo para prevenir y eliminar la discriminación, no solamente en la esfera del trabajo, también es en la esfera de la salud, de la familia, ¿sí?, y en otros ejes que puede trabajar. Yo creo que ese es un gran avance en donde podemos decir que se van ganando espacios para la defensa y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.